En este video vamos a ver un par de reglas más que nos pueden ayudar para el cálculo y a hablar sobre esto de las formas indeterminadas que fueron surgiendo a lo largo del enunciado de nuestras reglas para el cálculo. Supongamos que tenemos una sucesión que es acotada, sea convergente o no. Ya sabemos que si la sucesión es convergente es acotada, pero podemos tener sucesiones acotadas que no sean convergentes. Y otra sucesión que diverge. Entonces, lo que va a pasar, si tenemos una acotada que está en un intervalo entre m minúscula y m mayúscula, y la otra que diverge a más infinito, lo que va a pasar es que el límite de la sucesión que se construye a partir de sumarlas va a ser más infinito también. Y si la que diverge a menos infinito, resulta que el límite de la suma es menos infinito. Y otra situación respecto a sucesiones acotadas, convergentes o no, si la otra sucesión ahora converge a cero, o sea, tenemos una sucesión en un intervalo y la otra está tan cerca de cero como uno quiera, sus imágenes, lo que va a pasar es que el límite del producto va a ser cero. Pues si uno piensa, esta sub n está en un intervalo específico y esta está cada vez más cerca de cero, entonces estamos multiplicando números que se mantienen dentro de un intervalo por números próximos a cero, nos van a dar próximos a cero. Estos dos resultados nos van a servir esencialmente cuando tengamos sucesiones acotadas que no sabemos sobre su convergencia. Otra cuestión que a veces cuesta es poder decidir cuando tenemos el límite de una potencia. Revisamos cómo eran los resultados cuando las dos convergían o una convergía y la otra divergía o las dos divergían. Pero hay que tener en cuenta la base, qué pasa con la base, qué pasa con el exponente. Entonces una ayuda que les puede servir respecto de este tema es la siguiente. Los que nos trae esencialmente problemas o nos cuesta pensar es porque tenemos la potencia y, como decíamos, según el comportamiento de la base o del exponente puede llegar a ser el resultado. Bueno, sabemos que si un exponente nos trae problemas, una forma que tenemos para neutralizarlo, entre comillas, es calcular, en vez de el límite a sub n a la b sub n, calcular el límite del logaritmo natural de esta potencia. Cuando calculamos el límite del logaritmo natural de la potencia, nuestro objetivo al hacer intervenir el logaritmo es aplicar la propiedad del logaritmo y nos queda b sub n por el logaritmo natural de a sub n. Y ahora lo que tenemos que revisar para decidir cuál es la situación de este límite son las reglas respecto del producto según lo que le suceda a la sucesión b sub n y según lo que le suceda a la sucesión logaritmo natural de a sub n. Obviamente acá tenemos que tener en claro cómo es el comportamiento del logaritmo natural. Cuando decidimos qué pasa con este resultado, si converge, a qué diverge, y si diverge, qué es lo que pasa, recordemos que lo que estamos calculando, en cierta medida, es el logaritmo natural del valor que estamos buscando, que sería el resultado de este límite, con lo cual el límite que realmente estamos buscando es c elevado al valor que nos dio aquí. Hay que tener cuidado porque si esto es un número lo vamos a poder resolver fácilmente, pero si este
por ejemplo, nos da más infinito, en realidad el L que nosotros estamos buscando es hacer E elevado a números muy grandes, y eso va a quedar más infinito. Mientras que si este da menos infinito, el L es E elevado a números muy grandes pero negativos, que van a hacer que la base se invierta, y en este caso L va a ser 0. Les recomiendo hacer un resumen de todas las propiedades y reglas de cálculos que hemos visto y tenerlos siempre cerca cuando van a resolver los ejercicios. No pretendan de una en el primer ejercicio acordarse de cómo aplicarlas. Y ahora vamos a hablar un poco de estos casos que fueron surgiendo a lo largo de nuestro desarrollo de las reglas de cálculo, que se conocen como formas indeterminadas. Las formas indeterminadas, ¿qué son? Es cuando uno evalúa las sucesiones que intervienen en el límite que quiere calcular y se encuentra que no está en ninguna de las reglas de cálculo que vimos, no aparecen, y tiene que decidir y definir igual cuál es el resultado de ese límite. Por suerte, estas formas indeterminadas son pocas, son 7 en realidad. Un caso es infinito menos infinito, o sea que estoy restando dos sucesiones que divergen con el mismo signo. El otro caso es infinito por 0, o sea, estoy multiplicando una sucesión que diverge, sea más o a menos infinito, por una que converge a 0. El otro caso de forma indeterminada es infinito sobre infinito, esto es dividir dos sucesiones que divergen. El otro caso es 0 sobre 0, o sea, dividir dos sucesiones que convergen a 0. Y los próximos 3 casos están relacionados con la potencia. Uno es 0 a la 0. Esto quiere decir que la sucesión de la base converge a 0 y la del exponente también. El otro caso es infinito a la 0, la sucesión de la base diverge y el exponente converge a 0. Y el último caso es 1 al infinito, o sea, la sucesión de la base converge a 1 y la del exponente diverge. Si nos encontramos cuando evaluamos la situación del límite que queremos calcular con alguna de estas formas, vamos a tener que operar algebraicamente o utilizar algún resultado para poder definir cuál es el resultado de este límite, ¿sí? Para recordar un poco cómo eran estas situaciones, por ejemplo, tenemos la sucesión a sub n, que es n más menos 1 a la n. Menos 1 a la n es una sucesión acotada, esta diverge. Recién revisamos que cuando estamos en esta situación resulta que la sucesión suma diverge. Y b sub n es la sucesión n que también diverge. O sea, ambas sucesiones divergen. Si lo que hacemos es restarlas a las sucesiones, lo que vamos a obtener es la n se va a simplificar, a cancelar, y nos va a quedar menos 1 a la n como resultado de esta resta. Teníamos dos que divergían y el resultado de la resta es menos 1 a la n, que es una sucesión que no tiene límite. No converge ni diverge. Ahora, si cambiamos sutilmente y en vez de hablar de que a sub n sea más menos 1 a la n sea más 1 y b sub n siga siendo n, ambas de nuevo divergen. Y si ahora las restamos, nos queda la sucesión constantemente igual a 1 que converge, ¿sí? En ambos casos estamos en el caso infinito menos infinito, pero dependiendo de las sucesiones que intervienen es el resultado que vamos a obtener. Por eso no se puede hacer una regla de cálculo general. Para ello vamos a empezar analizando algunos casos particulares. Por ejemplo, si queremos calcular el límite de un polinomio. Supongamos que tenemos este polinomio,
Fíjense que esta diverge, esta también diverge, o sea que estaríamos en un caso infinito menos infinito. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para decidir qué es lo que va a suceder? Bueno, podemos sacar n cuadrado de factor común, nos queda esta expresión, cada una de estas converge a 0, o sea que todo lo que está acá en este paréntesis converge a 1, y n cuadrado es una sucesión que diverge a más infinito particularmente, y entonces ahora sí, si vamos a nuestros resultados, si tenemos una que diverge y una que converge, el resultado es, al multiplicar, que diverge y diverge a más infinito. Como moraleja, el límite de un polinomio es el límite del término principal. Ahora, si tenemos un cociente de polinomios, por ejemplo este, lo que podemos hacer es proceder de la misma manera que hicimos acá con este polinomio, con cada uno de los polinomios, el del numerador y el del denominador. Entonces, fíjense que todo esto n cubo se simplifica y nos queda esta expresión donde lo que está en el numerador ahora tiende a 3 y lo que está en el denominador tiende a 2. Con lo cual, esto nos da 3 medios. En este caso, si lo hubiéramos analizado al principio, tanto el numerador como el denominador divergen. O sea que estaríamos en el caso de infinito sobre infinito, que es una forma indeterminada y que para resolverlo nos conviene actuar de esta manera. Pero también podemos sacar un resultado general, en este caso, si tenemos un cociente de polinomios, que el límite de un cociente de dos polinomios, cuando n tiende a infinito, es igual al límite del cociente de los términos principales. En realidad depende de cómo se comportan estos que son los términos principales de cada uno de estos polinomios. Y todavía se puede generalizar más a que ya no sea necesariamente un polinomio, sino que sean potencias de n. Por ejemplo, este caso. En este caso no es un polinomio porque tenemos raíces, pero sí las podemos escribir como potencia y proceder de la misma manera. Entonces, el numerador se va a comportar como el término principal, el que la n tiene mayor exponente, que en este caso es 4n cuadrado, y el denominador como n a la 5 medios. Y esto entonces nos queda, haciendo el cociente de potencias de igual base, 4 sobre n a la 1 medio, y un número sobre algo que diverge, converge a 0. Otro ejemplo es este, que ya cambia un poco porque no tengo las potencias como términos, sino que tenemos una raíz cuadrada de una suma y no tenemos ninguna propiedad de la raíz con la suma. Entonces lo que podemos hacer es actuar como hacíamos hoy, sacando factor común la potencia de mayor grado en el radicando. Después acá sí, como nos queda un producto, podemos hacer la raíz por la raíz. Recordemos que la raíz de un número al cuadrado es el módulo, pero como en este caso estamos con n en los naturales, que son siempre positivos, vamos a poner directamente n y nos queda esta expresión. Por último, sacamos n de factor común en el numerador, 3n en el denominador, ¿sí? Y el resultado nos queda, como esto que está en el paréntesis tiende a 5, nos queda 5n sobre 3n, que es 5 tercios. O sea que cuando tenemos un caso infinito sobre infinito y son polinomios o expresiones con potencias de n, podemos siempre optar por este recurso algebraico de sacar factor común. Otro caso especial es el de esta sucesión. Esta sucesión, si analizamos, es una sucesión a sub n, que sería 1 más 1 sobre n, elevado a otra sucesión n. Si analizamos qué pasa con la base, 1 sobre n sabemos que converge a 0, esta es una sucesión constantemente igual a 1, converge a 1, o sea que la sucesión de la base
converge a 1. Y la del exponente converge a infinito. Y entonces nos preguntamos qué pasa con esta sucesión. Uno, si se refiere a las cuentas con los números reales, dice, bueno, 1 elevado a cualquier número es 1, tendría que dar 1. Bueno, vamos a analizarlo haciendo una tabla de valores con Excel. Bueno, acá estamos con Excel, tenemos n y la fórmula de la sucesión. Le damos a n valores cada vez más grandes y vamos a ir viendo cómo se comporta esta cuenta a medida que n aumenta. Habíamos dicho que pensábamos que podía acercarse a 1, converger a 1. Entonces vamos a plantearle a Excel que nos haga la cuenta. Tenemos que hacer 1 más 1 sobre el número que tenemos acá, elevado al mismo número que tenemos acá. Damos Enter y ahí nos da 2,5937, etc. Entonces todavía no nos desanimamos porque puede ser que converja a 1. Lo que vamos a hacer ahora es pedirle que nos vaya calculando para los otros valores, que nos vaya haciendo la misma cuenta para los otros valores. Para 100 da 2,7 y ahí va cambiando y así podemos seguir calculando y vemos que esta sucesión ¿sí? Ahí se mantiene. Uno diría, bueno, ¿es este el número? Y no sé, vamos a aumentarle la cantidad de cifras. A ver, vamos a aumentar acá para poder ver todos los dígitos. Y Excel no nos calcula, hasta ahí nos da lo mismo, pero no significa que se vaya a mantener. Lo que pasa que acá me faltaba agregarle un 0, por eso me estaba dando lo mismo. Ahí está, ahí cambió, ¿sí? Podemos seguir agregando ceros, vamos a escribirlo como potencia ya. Y es, a ver, ¿qué hace cuando lo elevamos a la octava? O vamos a jugarnos hasta la décima, ¿sí? Y a ver qué pasa con los valores, ¿sí? Acá ya no le gustó, ¿sí? Ya no le entra en el margen para hacer la cuenta, ¿sí? No significa que no se pueda hacer, la cuenta se puede hacer, lo que pasa es que el programa no llega hasta ahí, pero sí vemos, y queda claro, que no se acerca a 1, como suponíamos. Bueno, entonces el tema es, no converge a 1, que era lo que pensábamos que podía llegar a pasar. Este fue un tema para los matemáticos durante un tiempo. Fueron estudiando esta sucesión y lo primero que probaron es que la sucesión siempre está entre el número 2 y el número 3. Después probaron que es una sucesión creciente, o sea que estamos frente al caso de una sucesión acotada superiormente y creciente. Si una sucesión es acotada superiormente y es creciente, entonces la sucesión tiene límite finito, converge a un número real. El tema es, ¿cuál es este número real al que converge? Vimos en las cuentas que en el Excel llegó a un punto que ya no pudo calcular más. Bueno, el paso siguiente que probaron los matemáticos fue que este límite finito, este número, era un número irracional. Y como número irracional no se puede decir exactamente cuánto vale, solo se lo puede escribir a través de una propiedad, que va a ser, que es el límite de esta sucesión, y es exactamente el número racional E. Se le puso de nombre E,
Entonces, cuando tenemos el número e, lo único que sabemos de ese número es que es irracional y que además es el número al que esta sucesión se acerca tanto como uno quiera cuando n sea lo suficientemente grande. Bueno, a partir de que e es el límite de esta sucesión, que se probó que es irracional y se lo llamó e a ese número, podemos ver cómo en otras situaciones donde la base converge a 1 y el exponente converge a infinito, nos empiezan a dar como resultado los límites distintos valores y hasta la posibilidad de que diverjan. Con lo cual, esta forma, 1 al infinito, es una forma indeterminada, como dijimos anteriormente. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno se encuentra con una sucesión de este estilo, está en peligro, es una forma indeterminada, ¿sí? Y que no va a dar 1, sino que va a dar e, el límite de esta sucesión. Supongamos ahora que queremos calcular el límite de esta otra sucesión, ¿sí? Si analizamos de nuevo la base, este término tiende a 0, este a 1, la suma va a tender a 1 y el exponente a infinito. Entonces, ya nos llevamos, sabemos que esto puede no dar 1, por lo que pasó con la sucesión que vimos anteriormente. Entonces, como la vemos muy parecida en forma a la que da el número e, vamos a tratar de llevarla a ese formato. Tenemos 1 más, 1 sobre, acá es sobre n, acá tengo n más a. Entonces lo que vamos a hacer es llamar a n más a m. Esto se llama hacer un cambio de variables. Si llamamos m a n más a, acá en el denominador nos va a quedar m, pero en el exponente no podemos volver a poner n más b porque estamos cambiando la variable. Ahora, como dijimos que m era n más a, n va a ser m menos a. Entonces esto lo reemplazamos en el exponente y nos va a quedar m menos a más b. Por la propiedad de potencias de igual base, al tener una suma en el exponente, la podemos escribir como producto y ahora nos queda 1 más 1 sobre m a la m por 1 más 1 sobre m a la menos a más b. Esto es un número fijo, a y b son números. Entonces, ahora sí, si la base tiende a 1, a un exponente que es un número real, da 1, este factor va a tender a 1, y este otro, cuando n tiende a infinito, m también tiende a infinito. Entonces, este otro factor va a tender al número e. Este dijimos que converge a 1, y entonces el resultado del límite de esta sucesión, cuando n tiende a infinito, es e. Volvió a dar e a pesar de que las sucesiones no son iguales. Hay que tener cuidado cuando aparezca cualquiera de estas formas, que son las formas indeterminadas, porque vamos a tener que hacer alguna transformación algebraica para poder decidir el valor del límite si converge o decidir si diverge. Queremos ahora calcular el límite de esta sucesión, que es una potencia. Entonces vamos a analizar a qué tiende la base y a qué tiende el exponente. Si analizamos la base, es un cociente de polinomios. En realidad el numerador y el denominador divergen, estaríamos en un caso de infinito sobre infinito, pero ya vimos que esto se resuelve fácilmente porque
esto se va a comportar igual que el cociente de los términos principales de los polinomios. Entonces, lo que obtenemos es que esa base converge a 1. Y el exponente, es obvio, y aparte también ya lo vimos, diverge, en especial a más infinito. Entonces, en realidad, en este caso, estamos en un caso de indeterminación del tipo 1 a la infinito, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Recuerden que es indeterminado y hay que hacer algo. Lo que nos lleva el 1 al infinito es en pensar en el número e, ¿sí? Que vimos que es el límite al que converge esta sucesión, el número al que esta sucesión converge, y lo que vamos a tratar es de escribir esta expresión que tenemos acá de esta sucesión, llevarlo a una forma parecida a esta para poder hacer el cambio de variables. Entonces, tomamos la sucesión que tenemos, que queremos calcular su límite, y queremos cambiar el aspecto de esta sucesión por igualdades que la lleve a una forma parecida a la que sabemos que converge al número e. Para eso necesitamos en la base tener 1 más alguna expresión. Como el denominador acá es 3n menos 4 y en el numerador tenemos 3n más 2, podemos en el numerador restarle 4 para que nos quede el mismo que el denominador, pero para no cambiar la expresión sumo 4 y pongo el más 2 que tenía. Y el denominador lo dejamos como estaba. Y el exponente también. Ahora, ¿para qué hicimos esto? Porque yo ahora voy a asociar este con este y acá hago la cuenta y puedo distribuir este denominador con este término y este otro término. Y entonces nos va a quedar 1 más 6 sobre 3n menos 4 elevado a la n. Todavía estamos en camino de transformarlo de esta manera. Tenemos el 1 más. Ahora en el numerador necesitamos el número 1. Entonces lo que vamos a hacer es usar la propiedad de números, que es que a sobre b es igual a 1 sobre b sobre a. Y entonces nos queda esta expresión como 1 más 1 sobre 3n menos 4 sobre 6 a la n. Y ahora sí que tenemos en la base el formato de la sucesión que tiene el número e, vamos a este valor de acá, esta expresión de acá, llamarla m. O sea, vamos a llamar a m igual a 3n menos 4 sobre 6. Que observemos que cuando n tiende a infinito, m también tiende a más infinito, y entonces nuestra expresión la podemos escribir como 1 más 1 sobre m. Pero, como decíamos antes, no puedo poner n acá porque estoy cambiando las variables. Entonces lo que se hace de esta igualdad que presentamos aquí, vamos a despejar n. Me va a quedar 6m
más 4 sobre 3, esto da n, o sea que nos queda que n es 2m más 4 tercios. Y entonces ponemos como exponente el valor que nos quedó acá, porque teníamos a n, ponemos el valor que quedó acá, que es 2m más 4 tercios. Ahora usando la propiedad de productos de igual base, de producto de potencias de igual base, escribimos esto. Y acá nos queda 2 por m, que es lo mismo que escribir a la m todo al cuadrado por 1 más 1 sobre m a la 4 tercios. Y entonces ahora sí, cuando m tiende a infinito, nos queda que este que está acá entre paréntesis tiende al número e, con lo cual todo esto tiende a e al cuadrado, y esto, la base tiende a 1, y 1 elevado a la 4 tercios, resulta que todo este factor tiende a 1, y el resultado va a ser e cuadrado por 1, que nos da e cuadrado.